Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, con las pilas cargadísimas para un nuevo día de entrenamiento. Como ven aquí, yo estoy hoy día con polerón, comenzando la clase un poquito más abrigado, porque así como les decía ayer que estaba lloviendo, hoy día ya está más helado parece. Así que hay que abrigarse. Y también, como siempre, estamos con calzas largas y después de la mitad de la clase vamos a estar ahí muertos de calor, pero no importa. Lo importante es no resfriarse. Ya aguantar ahí, sobrevivir este invierno para que después llegue el verano y podamos salir a trotar a donde sea, a la laguna, aquí al estadio, donde ustedes quieran, o salir a caminar con los niños, con la familia. La idea es que después que terminen estas clases, ya en noviembre, más o menos a fines de noviembre, ustedes queden con ese bichito ahí picando de la actividad física y quieran seguir moviéndose, quieran seguir activándose ustedes y sus familias también, que es lo importante también, ¿cierto? Porque cuando uno lleva este camino solo es más difícil que cuando el resto de su familia lo acompaña, porque de repente la familia... para que vaya a salir, quédate aquí, hagamos alguna cosita rica. Entonces ahí es donde más cuesta, donde más ustedes tienen que tener fuerza de voluntad de decir no, voy y vuelvo, salir a trotar, salir a hacer ejercicio, o en sus casitas también organizarse súper bien con los niños, con la casa, con el esposo, con el almuerzo, con todas las cosas que hay que hacer en la casa. Así que no lo miren a huevo, no miren a huevo este ejercicio que están, o sea, este esfuerzo que están haciendo hoy día acá al estar parado al frente de su pantalla para realizar una nueva sesión de entrenamiento. Yo siempre les digo, no todos tienen esa fuerza de voluntad, a no todos les gusta también, que es válido, pero si tú estás aquí en este momento, felicitaciones, siéntete bien, que hoy día vamos a entrenar fuerza tren superior. Ya vamos a comenzar la clase, como siempre, con nuestra movilidad articular, nuestra activación, y después ya nos vamos netamente a agarrar nuestras pesitas que están por ahí. Por ahí están nuestros pesos para poder trabajar de buena forma nuestro tren superior, tener un cuerpo fuerte y funcional para el día a día, que es lo más importante, ¿ya? Los cambios físicos vienen después con el tiempo, así que eso va de la mano, pero se demora un poquito más a veces los cambios físicos, pero es importante que ustedes se sientan bien por dentro y de a poco se va a empezar a reflejar por fuera cómo se sientan. Ya, comenzamos entonces. Vamos, movilidad articular. Yo aquí me voy a empezar a desabrigar ya un poquitito nomás. Ahí sí. Al otro lado, preparemos bien este calentamiento, movamos bien las articulaciones porque ya es de frío. Espero que ustedes estén también con frío en su casa. A lo mejor ustedes van a hacer esta clase un día soleado ahí cuando haga mucho calor, a las 7 de la tarde, 6 de la tarde. Yo estoy aquí grabando la clase tempranito. Vamos adelante, bueno, no tan temprano, pero en la mañana. Vamos, caderita. Al otro lado. Vamos, caderita. Hoy día vamos a jugar banda elástica. Vamos a agregar un ejercicio con banda elástica a nuestra sesión de entrenamiento del tren superior. Ya. Posiblemente 2. Ahí vamos a ver. Así que tengan a mano la bandita elástica. Yo ayer les dije que ya les íbamos a empezar a ocupar la clase de glúteo, pero la vamos a empezar a jugar hoy día. Si la tienen, bueno, si no, también vamos a hacer variaciones para quienes no la tengan. Así que no se preocupen. No digan, no voy a poder hacer nada. Porque vamos a dar variaciones para que puedan hacer toda la clase sin necesidad de tener la banda elástica. Solamente con los pesitos que tenían desde antes, que venían ocupando en sus casas, las botellas con agua o mancuernas que tengan. Así que ahí no se preocupen, no se me alejen de la pantalla. Vamos. Dale, hacia afuera.
Comenzamos ya con nuestro trote de siempre. Activar ese cuerpo. Vamos, bracito. Aparte que hoy día calentamiento va más dirigido al tren superior. Así que mueve bien grandes esos brazos. Dale atrás. Tu botella con agua a mano también. Vamos al lado. Calentando motores, ya. Empuja. Súbele, vamos. Repite la secuencia. Empuja. Dale arriba. Estira esos brazos. Dale al lado. Estira el brazo, vamos, vamos. Cierra ahora. Queda en el trote. Vamos tomando agüita de a poquito. Ajá. Pega al glúteo. Ponele el brazo. Sube, sube, sube. Lleva ese brazo arriba. Queda. Pie adelante. Grande.
abdomen, abdomen. Por lo general hacemos más cortito el brazo para concentrarnos bien en el abdomen. Ahora dale, abre esos brazos. Inclina un poquito tu tronco hacia atrás. Dale, aguanta. Sigue, sigue. Queda. Vamos, sube ese trote. Bracitos. Separa, vamos. Sigue pierna, sube. Dale. Abre. Sube. Queda. Ahora sí, ya me está dando calor. Vamos, sigue, sigue, sigue. Sigue en el trote. Acomódate. Brazo. Aguanta ahí los brazos. Aguanta, vamos aún hacia adelante con esos brazos. Todavía no cambiamos. Mantén ahí. Nos fuimos atrás. Aguanta, aguanta. Mantén firme esos brazos. Descansa. Vamos, nos fuimos con el trote. Sube. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambia. Levanta esos brazos. Sigue. Última vuelta.
Queda. Vamos, sigue con ese trote arriba. Prepara esos puños. Salen al lado. Dale, con fuerza. Dale, doble. Aprieta ese abdomen. Saca ese brazo con fuerza. Sigue, sigue. Queda. Vamos, mantén el trote. Like a charm. You hold me, protect me. You keep me safe from harm. Prepara esos brazos. Dale. Firme, firme, firme esos brazos. Aguanta. Dale. No bajes esos brazos. Dale, 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 dale. Sigue. Siempre te el miedo de pegarte. Pero tú sigue. No pares. Sigue, 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 sigue. Queda. Me cansé. Dale, dale. Vamos, ponle el trote. Levanta esos pies un poquito más. Llévalos un poquito más arriba. Para el jumping. Con fuerza abre esos brazos. Concentrate en tu espalda. Lo abro. Sigue, 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 sigue. Aguanta, mantengo, vamos.
queda. Vamos. Recupero un poquito. Nos queda poquitito. Muy bien. Terminamos la primera parte. Esos aplausos que suenan ahí son para ti. Súper, súper. Nos vamos ahora sí con la fuerza del tren superior. Prepara tu banda elástica, tu elástico. Vamos. Aquí tenemos la bandita elástica. Si no, lo puedes hacer con las botellas con agua, no hay ningún problema. Posición pie separado al ancho de los hombros. Espalda derechita. Abro y vuelvo. Cuando trabajamos con la banda elástica, por ejemplo, controlo al abrir, controlo al cerrar. No abro, no porque esté trabajando espalda, abro y se me devuelve de una, no. Controlo cuando abro, controlo cuando cierro. Vamos a hacer 10 aperturas. Si tú tienes tus botellas con agua ahí, cuerpo firme, abro. Las pesas, la verdad, están más, se siente más que con la banda elástica. La primera vez que hacemos este ejercicio, así que nos comenzamos de a poquito. Ya. Comenzamos. 10. Dale. 1. Sin doblar los codos. 2. Si se dan cuenta, la banda cierra ya a la altura del hombro. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yo aquí tengo doble la banda elástica. Si en caso que usted ya sea demasiada la resistencia, la ponen simple nada más. Y ahí realizan el ejercicio. Ya. Las bandas elásticas son fabulosas. Uno puede trabajar todos los músculos del cuerpo con banda elástica. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se siente harto la espalda. No sé cómo estarán sintiéndolo ustedes que están con las pesitas. Vamos. Última. 1, 2, 3, 4, espalda derechita. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansé. Vamos a estar haciendo este ejercicio, es lo mismo que yo les decía cuando estamos con las mancuernas. Estoy aquí. Espalda derechita, eviten hacer ese gesto para poder ver más. Si no, por último la ponen simple, nomás lo importante es no realizar mal la técnica del ejercicio. Vamos, hombrito.
a hacerlo arriba esta vez. Subo hasta la altura del hombro. 3 de 12. Algo me dice que esto me va a doler. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buena. Esa es la idea también, que no solamente cuando trabajamos con pesas a veces nos suda tanto y algunos piensan que si ni te aspiraste no necesitas nada. No. Musculación es heavy. Vamos, prepárate con la segunda. Posición aquí, concéntrate en bloquear la articulación de la cadera, rodilla, queda todo firme, concéntrate en movilizar solamente el hombro. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos por la tercera. Vamos. Solamente es duro el que por 10 años puede demostrar. 3 de 12, últimas. Come. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. 9, 10, 11, 12. Ni que hubiera subido el peso. ¿Qué otro? Vamos. Tríceps. Bandita elástica. Aquí. Esta bandita elástica es más cortita. No pillé otra. Es más cortita de lo que debería ser. Se cortó. Por lo general yo lo hago a la altura de la cadera. Y ahí extiendo el tríceps. Lo hago un poquito más arriba, que la banda está más cortita. Ahí. Igual que los otros ejercicios de tríceps. Codo, trata de no estar tan abierto. Punta hacia adelante. Vamos. 10. 1. 2. Muñeca firme. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dando el tiro. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Terminamos. Vamos, bíceps. Hey, mister, la mía pues llega tarde al salón. Que estaba haciendo algo. ¿Qué carajo hacía? Estaba haciendo algo. Ya se me atoró. Enrolando. Maldita sea la madre. Estaba fumando. El corillo vacilando. Después de noche bajando. Porque yo estaba fumando. Vamos a hacer bíceps ahora. Si tus pesos están bien, manténlo nomás, no le pongan más peso. Yo al menos le voy a poner un poquito más de peso. Vamos. Bíceps. Vamos a ir arriba. 3 de 12. Hey, mister, Comenzamos. la mía pues llega 1, tarde al salón. Que estaba 2, haciendo algo. ¿Qué carajo hacía? 3, Algo. 4, 5, Maldita sea la madre. 6, 7, Corillo vacilando. 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Segunda. Vamos. Posición. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Bien, bien, bien. Hacía falta un poquito más de peso al bíceps. Vamos, tercera. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Comienzo. Vamos pa' la calle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Ahora yo no quiero. Vamos, pecho. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Tranqui, Yo perreo sola. Au. Me senté arriba el micrófono. Ahí sí. Vamos. Caderita arriba. Codos bien separados del cuerpo. 3 de 12. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien.
Está bien el pesito, bien. La idea no es que se nos haga tan sencillo como estamos realizando ejercicios de musculación. Tenemos que ponerle peso al músculo ahí para que se estimule. Vamos, segunda. Prepara. Caderita arriba. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf, super. No es que a la última cambiamos. Vamos, prepara última. Cadera arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Uf. Vamos, tríceps. Rompe cráneo. Vamos, preparen sus pesitos. Arriba, acuérdense, baja a la altura de la frente y sube. ¿Ya? Prepárate. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, recuerda siempre tener en cuenta la postura de tus codos. No están abiertos ahí, juntitos, lo más juntito que se pueda. Y ahí subo, porque se siente bien sin peso hacer el movimiento. Vamos. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Oh, si ustedes supieran todo lo que me duele el tríceps. Me cuesta demasiado, no sé por qué. Vamos, vamos. Si ustedes están igual que yo y que les cuesta, tienen poca fuerza en los brazos. Vamos, el volumen no lo es todo. Mis brazos son gruesecitos, pero no tengo fuerza. Vamos, pero aquí estamos. Trabajando para eso. 1, 2,
Tenemos que trabajar con más ganas todavía en nuestras debilidades. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Salieron apenas, pero salieron. Oh, siempre piensen en eso. Tienen que reforzar su fortaleza y trabajar mucho en sus debilidades. En el tren superior me cuesta harto, por eso me gusta trabajarlo. Que me cuesta. Vamos. Pesito en las manos, yo al menos me voy a poner pesito porque no tengo más peso para ponerle. No tengo mancuernas más pesadas. Acá está. Otro día volvemos. Baby. Oye. Vamos. Oye. Pesitas o botellitas, una pegadita a la otra. Subo. Coditos pegados al cuerpo, suben arriba. Ya. Bien inclinado. 3 de 12, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descanse un poquito. Se nos viene la segunda. Otro día volvemos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos. Segunda. Acomódate bien. Firme ese cuerpo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Uf. Prepara la tercera. Uf. Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos. Posición de brazo. De aquí vamos arriba, junto vuelvo. A mí ya me dolió con la explicación. Vamos a hacer 3 de 12 y listo. ¿Ya? Dale. Descansamos un poquito. Hemos hecho como la rutina bien rápido.
Hay que descansar. Vamos, prepárate. Ahora sí se nos viene la segunda. Vamos a la primera serie de este ejercicio. Vamos, posición. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descansa un poquitito, toma agüita si quieres. Si eres malo para tomar agua, aprovecha en este momento tomar agua cuando el cuerpo está más calentito. Y al menos eso hago. Soy re mala. No me nace. Tengo que estar ahí consciente de tomar agua. No es que me nazca solo como hábito, ya no. También. Tengo que estar consciente de tomar agua. Vamos. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No me acuerdo si esta es la segunda o la tercera. Así que si no, vamos a hacer una más. Y si no, ustedes hacen la cuarta. O sea, hacemos la cuarta. La tercera, ¿no? Por eso a veces no me gusta conversar a cada rato, pero también es como estar ahí callado todo el rato haciendo solamente la rutina contando 1, 2, 3. Prefiero estar conversando. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos. Espaldita ahora. Apertura. Vamos a hacerlo de pie. Descansen un poquito los brazos, los hombritos. Hay que trabajar la espaldita igual. Necesario. Vamos, posición. Tronco inclinado hacia adelante. Nos fuimos. 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descanso. Se nos viene la segunda. Descansen un poquitito. Y motivándose, nada de estar pensando ahí en sus casas. Ay, ya no quiero más, tengo frío, tengo esto, no quiero seguir haciendo las clases. Vamos, motívese que ya va a llegar el solcito, ya va a llegar el calor. Vamos, segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Nos queda la última. Súper, tomen agüita. Cuando tengan su botella con agua para la clase,
tómensela durante la clase. Si ya ven que queda poquita clase, tomen harta agua nomás. Tómensela toda, traten de no irse a la casa ahí en una clase o traten de no quedarse ahí con el agua en la botella. Tómensela durante la clase. Vamos, última. Comenzamos. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, excelente. Un aplauso para ustedes. Y aquí nosotros todos chascones, como siempre, nuestro Chocalé. Y ahora sí elongamos. Vamos. Bracito derecho, nada, está el bracito ahí descansando en el hombro. Derecho. Manito a la cara y se nos va hacia atrás. Estiramos el tríceps. Qué tanta cana me saca el tríceps. Suelto suavecito. Vamos. Estirando, estirando. Manito a la cara. Atrás se fue. Y ahí mantengo. Mantengo ahí por mientras. Suelto suavecito. Vamos, adelante. Arriba. Estira ese cuerpo, trate de tocar el techo. Bajo, suavecito. Vamos, manito a la pared. Cuerpo derecho, saco, hombro hacia adelante. Cambio. Manito cerquita de la cadera. Ostras. Estire la espalda. Vamos, una de más arriba. Acomodo caderita. Atrás voy. Vamos, me siento sobre los talones. Estiramos atrás. Hacemos las manitos, levanto los brazos lo más que pueda. Suelto, bajo y suelto. Adelante una vez más. Encuervo la espaldita un poco. Separo grande. Suelto los brazos. Y un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Con esto despedimos la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden ir de a poquito incorporando los ejercicios en las banditas elásticas. Así que espero que las tengan a mano para la próxima clase. O si no, un elástico o algo que tenga tensión, que tire. Yo sé que ustedes son súper ingeniosos. No va a faltar ahí lo que puedan ocupar para ponerle más atención a los ejercicios. Ya que estén muy bien, yo me despido. Un fuertísimo abrazo a todos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, que estén bien.